varias preguntas que son muy concretas en relación con la situación de los suplentes de la Sala Constitucional, obviamente sin preguntarle sobre los temas del voto ni ese tipo de referentes. La primera pregunta, en el acta de Corte Plena del 6 de octubre del 25, se conoció que desde el 15 de enero de ese año, la Sala Constitucional, por su medio, había solicitado iniciar un concurso para elegir los sustitutos de los 12 magistrados suplentes que vencían el 16 de diciembre del 25. Ahí se nota que se comunicaron 37 personas que cumplieron los requisitos establecidos, según indicó la Dirección de Gestión Humana. Y ustedes únicamente recomendaron 18. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál fue la razón por la cual, debiendo plantear 24 nombres, el doble de los 12 a nombrar, por qué únicamente no propusieron ustedes 18 y no los 24, teniendo 37 personas que cumplían los requisitos? Bueno, desde la perspectiva de la Sala Constitucional, porque nosotros hicimos después un análisis, se hace un análisis después de las entrevistas, se dedica toda una sesión a discutir cómo estuvieron las entrevistas, a analizar los atestados, a analizar las experiencias. Llegamos a la conclusión que el resto de candidatos no eran idóneos para el cargo. Esa fue la razón. Una de las personas que participó, que estaba en esos 37, que ustedes pareciera consideraron no idónea, es letrada de uno de los magistrados, tiene un doctorado en Derecho Público de la Universidad de la Sorbona, un doctorado en Políticas Públicas de la UCR, un máster en Derecho Público de la UCR, una licenciatura en Derecho de la UCR, y fue asesora de fracción política más de 4 años. ¿Le parece que con esos datos la persona no es idónea? Ahí el tema es otro. Y qué dicha que usted me lo pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que guardar muy bien nuestra imagen reputacional. ¿Qué es lo que puede ocurrir en una situación hipotética? Y por eso es que la Sala Constitucional, este servidor y también el magistrado Salazar Alvarado, nosotros no recomendamos letrados de la Sala Constitucional. Supóngase usted que estamos en un caso de esos casos que dividen al país y resulta que el magistrado que es el jefe de esa letrada, que en ese momento es suplente, le corresponde votar. ¿Qué es lo que ocurre? Lógicamente, conozco a la persona, es una persona moralmente intachable, ella va a resolver con base en los elementos de juicio que están en el expediente. Pero frente a la opinión pública, si ese voto es el determinante y coincide con el voto de su jefe, lo que va a ocurrir es que la sala no va a poder soportar la presión política de cómo explicarle al país que el jefe y la subalterna han coincidido en un tema trascendental para el país. Esa es la razón. Y hay otra más. Está doña Vilma, que tampoco la recomendamos. Entiendo entonces que la única razón para no considerarla idónea es esa. En relación con las dos... No, con esos dos casos. Con esos dos casos. Bien. La siguiente pregunta es en relación con el concurso que se está realizando para los efectos, ahora sí, de llenar esas 6 vacantes para completar los 24 nombres, para que la Asamblea elija 3. Ese concurso se publicó el 30 de marzo de este año y finalizó el 14 de abril. Estamos hablando de mayo, junio, julio, hace casi 4 meses. Finalizó el concurso. ¿Ha efectuado la sala ya las entrevistas habiendo finalizado el concurso desde hace 4 meses? Ahí hay 2 circunstancias importantes. La primera es que la Dirección de Gestión Humana estaba haciendo lo que se llaman los estudios sociolaborales para efectos del puesto de su jefe del OIJ. Eso atrasó. Ya Gestión Humana nos entregó la semana pasada
el resultado. De esos 36 quedan solo 21. Solo 21 ayer tomamos un acuerdo en sala constitucional y es que vamos a empezar a hacer ya las entrevistas a los 21 que quedan. Yo esperaría que a más tardar mediados o finales de septiembre la Asamblea Legislativa tenga estos 6 candidatos. En relación con las entrevistas, don Fernando, que algo le preguntó don Gerald, una muy concreta, en esas entrevistas participan interrogando todos los magistrados de la Sala Constitucional o hacen alguna designación como de representación en las entrevistas. Generalmente, por una tradición que ha tenido la Sala Constitucional, nosotros designamos a 3 magistrados de los 7. Cuando tenemos suplentes, pues en la sala siguen trabajando normalmente. Ahora vamos a tener que sacar los viernes, pero estamos sesionando los jueves, no vamos a tener problema y vamos a tomarnos por lo menos 4 viernes para hacer las entrevistas. Vamos a ir 5, 5, 5 y 6 a efectos de poder concluir con las entrevistas. Lo hacemos, siempre tiene que haber una representación de género. En el caso actual está la magistrada Gess y en el caso de los varones el magistrado Rueda y el magistrado Salazar. ¿Usted considera que una persona que no tenga ninguna especialidad en derecho público ni práctica en el derecho público, sino únicamente en derecho de familia o violencia doméstica, pueda ser considerada profesionalmente o académicamente idónea para ser magistrado suplente de la Sala Constitucional? Digamos, si tiene experiencia en la judicatura, a veces son personas que llegan a aportar a la sala. Si tiene experiencia en la judicatura, ¿verdad? Cualquier tipo de experiencia, puede ser derecho laboral, derecho de familia, violencia doméstica. Sí, porque nosotros, por ejemplo, en el tema de violencia doméstica, ahora con el nuevo código, la entrada en vigencia del nuevo código procesal de familia, hay muchas cosas que los magistrados, por nuestra falta de experticia en esas áreas, desconocemos y sentimos que son personas que llegan y aportan algún elemento de juicio importante al tribunal. Y una última pregunta, en una nota que usted le hizo llegar a don Orlando Aguirre, me parece que fue el 14 de mayo de este año, para contestarle unas preguntas a doña Yara Jiménez. Dice don Orlando que usted le envió la nota y él lo que hace es transcribir sus respuestas. La última pregunta que se le hizo es si habían considerado remitir una nueva lista para sustituir los 9 nombres, dado que la Asamblea los seguía devolviendo. Hay una frase que a mí me gustaría que usted me la explique. Dice que no van a abrir un nuevo concurso hasta que se elijan los 9. Pero luego dice, por ende, corresponde a la Asamblea Legislativa resolver lo que en derecho proceda en cuanto a la procedencia o no de las personas candidatas propuestas por la Corte. Esa frase, procedencia o no, uno lo lee, implicaría que la Asamblea podría considerar que no son procedentes los nombres, porque usted indicó, diga usted, porque usted la redactó esa nota, corresponde a esa instancia, o sea, a la Asamblea Legislativa, resolver lo que en derecho proceda en cuanto a la lista de los 18 nombres, en cuanto a la procedencia o no de las personas candidatas propuestas por la Corte. Y me falta luego una pregunta, no sé si será algo de una vez o... No, en eso le respondo muy no, la designación de magistrados suplentes es un acto político de la Asamblea. Ustedes deciden si nombran o no nombran. Es decir, como decía ante la pregunta, creo que fue de don Gerald, nosotros no le podemos imponer no podemos imponerle, ¿verdad? Ni siquiera sugerirle, ¿verdad? No podemos hacer nada. Ustedes son los que, mediante un determinado acuerdo político, determinan si nombran o no nombran. Y si ustedes dicen no queremos nombrar a ninguno, a eso nos atenemos, ¿verdad? Y en relación con haber remitido solo
18 nombres, debiendo remitir 24 para elegir los 12. El párrafo segundo del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice: la Asamblea Legislativa deberá escoger a los suplentes de entre las nóminas de 24 candidatos, en el caso específico de la sala. ¿Le parece a usted correcto jurídicamente que pongan a la Asamblea Legislativa a escoger los magistrados suplentes vencidos de una lista menor a la que corresponde? Y le digo esto porque podría pasar que manden entonces solo 12 nombres para escoger los 12. Entonces, evidentemente no le dan ningún margen de discrecionalidad a la Asamblea. El objeto es que exista el doble de cargos a elegir. Si los cargos a elegir son 12, tienen que enviar 24 para que la Asamblea tenga un ejercicio de discrecionalidad. Pero irlos mandando por pedazos, o sea, elijan 9 y les mando 18, luego elijan los otros 3 y les mando 6. ¿Le parece a usted que eso cumple lo que dice el párrafo segundo del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? A mí me parece que sí, y le voy a decir por qué. Porque en la sentencia que anuló el reglamento, la sentencia del 2012, 11.335, ya la sala se planteó el tema. ¿Qué puede ocurrir? Y esto es lo que está ocurriendo más frecuentemente. Y es que cada vez personas idóneas no desean participar en estos concursos. Esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que jugar con un sentido de responsabilidad. ¿Y cuál es el sentido de responsabilidad? Bueno, que desde nuestra perspectiva, puede ser que ustedes tengan otra perspectiva y es respetable. Nosotros consideramos que lo importante, y siempre van a tener la discrecionalidad, porque siempre le vamos a mandar 18 para 9, no le vamos a mandar 12 para 12, la Constitución no nos da ese margen. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que no estamos, digamos, contrariando la ley. ¿Cuántos magistrados suplentes están vencidos en este momento si nos olvidamos del voto del jueves para no entrar en ese gracejo jurídico? No están todos, ¿verdad? Todos vencidos. Sí. ¿Le parece a usted, señor magistrado presidente de la Sala Constitucional, que están cumpliendo con su deber, sabiendo que están todos los 12 vencidos, mandar solamente para sustituir 9 de los 12? Claro, en su momento, digamos, nos pareció bien porque el resto de candidatos, desde nuestro punto de vista, no satisfacían las condiciones que nosotros como sala requeríamos. ¿Sí? Siendo que la sala tiene la potestad de decidir si reúnen las condiciones, que ya no son de requisitos jurídicos, sino de idoneidad, inclusive elementos como que es letrado, no es letrado, cómo lo va a ver la gente o no. ¿No le parece a usted que la Asamblea Legislativa también tiene la potestad de decidir sobre la idoneidad, no de requisitos académicos, sino de cualquier concepto de idoneidad, como lo hacen ustedes, y decidir, le devolvemos todos los nombres porque no nos parece idóneo ninguno para que nos manden otros? Sí, me parece que la Asamblea tiene esa potestad siempre y cuando nos digan, nos den la justificación, porque nosotros sí damos la justificación, ¿verdad? Don Fernando, no, aquí la justificación la ha dado usted en el caso de ese nombre, porque se lo pregunté aquí. En el acta no dan ninguna justificación, nada más dice, mandamos unos y no mandamos otros, no hay justificación, perdón. Gracias, presidente. Gracias, doña Yanis.